La palabra de Dios dice: vestidos de un nuevo hombre. ¿Cómo, pastor? Vestidos de un nuevo hombre. ¿Cuántos están vestidos de un nuevo hombre? ¿Cuántos pueden decir amén? Dile al que está a la par: camina en el Espíritu, pero también tienes que caminar en el poder del Espíritu. Escuche, hoy yo quiero enseñarles algo que me costó entender durante mucho tiempo. Algo que nos puede llevar a todos a niveles profundos. Una vida, escuche, siendo dominada y controlada por el Espíritu Santo. El diablo, mírenme acá, el diablo no le tiene miedo a alguien que hace milagros. El diablo no le tiene miedo a alguien que puede echar a sus espíritus. El diablo le tiene miedo a alguien que está sometido al Espíritu Santo. A ese le tiene miedo él. Hay gente que viene, danza, habla lenguas, se derrama, es lleno del Espíritu Santo, pero cuando llega a su casa, solo fue lleno y no puede caminar bajo el poder del Espíritu Santo. La Biblia relata que Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y dice la Biblia que ahí fue lleno del Espíritu Santo. No sé si antes estaba lleno. La Biblia solo dice fue lleno del Espíritu Santo. Pero después de que fue lleno, fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús fue lleno, pero empezó a caminar guiado por el Espíritu Santo. Por eso, mírenme, acá hay personas que no son guiados por el Espíritu Santo. Dicen: voy a comprar esa casa, y de repente de ahí tiene grietas, los cimientos están malos, las puertas terminan cayéndose. ¿Por qué? Porque no fueron guiados por el Espíritu Santo. Quizás estaban llenos del Espíritu Santo, pero no fueron guiados por el Espíritu Santo. Hay personas que compran un vehículo y de repente el vehículo falla y falla y falla. ¿Y por qué? Mire, no fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ser llenos, pero también tenemos que ser guiados. Tenemos que caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús es lleno del Espíritu Santo y es guiado, obedece al Espíritu Santo, muere su yo allá en el desierto y entra en un ayuno de 40 días. Ahí fue tentado. Jesús fue tentado. Los que son guiados por el Espíritu, dice la palabra de Dios, son hijos de Dios. Por eso es importante hoy que usted comprenda que no solamente tenemos que ser llenos, sino que tenemos que ser guiados. Tenemos que caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo ahí, fue tentado como usted y como yo. A él le dio hambre, él tenía sed, él tenía sueño, y llega el enemigo y empieza a tentarlo ahí en el desierto. Pero la Biblia describe y menciona que cuando él baja, viene, regresa del desierto, empieza un gran ministerio. Y entonces empieza a caminar con un poder que donde Jesús caminaba 350 grados irradiaba el poder y los demonios salían, aunque Jesús estuviera a ciertos metros de distancia, pero eran liberados. ¿Por qué? Porque él caminaba en el poder del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está entendiendo hasta acá? La Biblia establece que todo aquel que se deja guiar por el Espíritu, ese es hijo de Dios. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo sé que usted quiere ser hijo de Dios, quiere ser llamado hijo de Dios, pero tiene entonces que empezar a morir en algo. Hay una diferencia muy grande de lo que es una llenura y lo que es el poder del Espíritu Santo. Usted puede sentir, usted pudo haber sentido, yo sentí la llenura del Espíritu Santo ahorita, cuando estábamos adorando. La presencia de Dios está aquí.
todos fuimos llenos de la gloria de Dios, todos fuimos llenos del Espíritu Santo. La diferencia es, ok, estoy lleno, siento su presencia, siento la gloria, hay una atmósfera sabrosa acá, sé que el Espíritu Santo está acá y algo va a hacer. El asunto es cuando usted salga de la puerta para allá, ahí está el problema. Y dice, Jesús descendió bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces no es lo mismo ser lleno, porque él fue lleno, él salió lleno del Jordán, fue guiado al desierto, pero de ahí sí salió en el poder. Lo describe, son dos cosas diferentes. Hay una unción que se expande, hay una atmósfera que comienza a ser cambiada, hay algo que empieza a transformar tu vida, hay algo que experimentas fuera de lo común. Tú oras por alguien y ese alguien sana, y a tal punto que cuando caminas en ese poder con el Espíritu Santo, guiado, experimentando ese poder, lo sobrenatural para ti es natural. Para lo que otras personas es sobrenatural, para ti es algo natural, lo sobrenatural. No sé si me explico, pero porque tú has experimentado algo distinto. Repita conmigo: caminemos en el poder sobrenatural. Muchos cristianos son llenos, pero no cambian. Sienten la unción, hablan lenguas, pero cuando oran por enfermos no pasa nada. Es increíble. El Señor es omnipotente, omnipresente, Él está en todos lados. La palabra de Dios dice: si alguien pide al Espíritu Santo, mi Padre se lo dará. Yo hablaba el día viernes en la reunión de hombres, les decía: miren, fíjense que yo alguna vez me empecé a preocupar por la iglesia, porque los jueves nunca crecía, nunca venía la gente, y uno se desanima como líder, como pastor. Pero entendí, porque un día Dios habló a mi corazón, me dijo: no pienses en números, trae mi presencia, y cuando traigas mi presencia, la gente vendrá. Entonces entró paz a mi corazón y dije: Señor, mi objetivo todos los días es que la presencia del Señor se sienta en este lugar. Yo no sé si usted siente la presencia del Señor en este lugar, pero eso es nuestra misión día a día. ¿Sabe? El descubrir ese caminar del poder no es para pastores, no es para evangelistas, no es para apóstoles, es para cualquiera. Ustedes pueden caminar, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Todos ustedes pueden caminar llenos del poder del Espíritu Santo. Todos. No es para evangelistas, no es para pastores. Miren, viene el profeta Julano Netal. Ahí sí se va a derramar el Espíritu. Nos han vendido una idea que no es así. Cuando hay revelación del Espíritu Santo, tú entiendes y puedes decir: yo puedo imponer manos, yo puedo orar, yo puedo liberar, porque no solo camino lleno del Espíritu Santo, sino camino en el poder del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Que son dos cosas distintas. La Biblia establece que hay señales que te van a seguir. Por más que yo corra, las señales me van a seguir. Ahora, pastor, ¿cómo puedo empezar a caminar en el poder del Espíritu Santo? Es bien fácil. Negación. Escuche, el caminar con el Espíritu comienza negándose a la muerte del yo. Cuando Cristo fue al desierto, se negó a todas las necesidades que él tenía. Él tuvo que negar, él tuvo que pagar el precio. Él tuvo que pagar el precio y decir: si voy a salir lleno del poder del Espíritu Santo, necesito negarme al yo mismo. Y escuchen lo que dicen las Escrituras. Proverbios dice: el que se domina a sí mismo es más fuerte que el que domina una ciudad.
La Biblia dice también que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él tenía que ser semejante a nosotros, ser tentado para que nuestro maestro hubiera él vencido todo. Entonces, mire, ojo con lo que le voy a decir. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si nosotros empezamos a caminar llenos del Espíritu Santo, ¿por qué le tenemos miedo al diablo? Si Él ya nos entregó al diablo vencido. El diablo está bajo la planta de los pies y la Biblia dice que Él que está con nosotros es más fuerte que el que está allá afuera en el mundo. Entonces a mí ya me dio a un diablo derrotado, a mí me dio a Satanás derrotado. Pero ¿por qué me vestí así? Porque yo estoy en una lucha, porque yo estoy en una guerra, porque yo estoy peleando con algo que no es el diablo, porque el diablo ya está vencido, porque el diablo está bajo la planta de mis pies. Entonces, ¿cuál es mi guerra? ¿Y cuál es tu guerra? Claro. ¿Saben cuál es nuestra guerra? ¿Cuál es nuestra guerra? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Todos pensamos, no, es que la carne, sí, tenemos que negar la carne, pero nuestras armas no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La carne, viene el diablo y el peor enemigo duerme contigo, lo bañas, lo vistes y está parado frente a ti cada mañana y le das de comer. Porque es tu mente. Y esto no es un juego. Escuchen, esto no es un juego. Porque el diablo va a querer meterte pensamientos de fornicación, de adulterio, de pornografía. Y va a utilizar esas fortalezas en tu cuerpo que son carnales, viendo un programa de televisión, viendo en redes sociales lo que no tenés que ver, y entonces empieza él a formarte un pensamiento que empieza a derrotarte y te va a hacer caer. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas? Las fortalezas mentales. A eso se está refiriendo aquí este versículo. Entonces, el sacrificio más grande que Cristo hizo no fue solamente en la cruz, es mantenerse bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley de la carne. Él se mantuvo en una posición, la posición del Espíritu, y dijo: no a esto, no al otro, no a esto. Hay una ley, la ley de la carne. La ley te lleva al suicidio, te lleva a la muerte, te lleva a la depresión, te lleva a la enfermedad. Pero la ley en Cristo te da vida, te bendice, te lleva a otro nivel. Tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que tengamos un sacerdote que se compadezca. ¿Sabe por qué? Porque si Él se compadece, dice: yo lo viví, yo lo pasé, tú lo estás viviendo. ¿Sabes qué? Yo he vencido al mundo, tú también lo vas a vencer. Si yo ya lo vencí, es más fácil que tú lo venzas, pero también puede ser vencido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la guerra está en nosotros. Nosotros mismos somos, dice la escritura, el espíritu no puede, hay una guerra constante, el espíritu y la carne. ¿Y dónde está el espíritu y la carne? Nosotros mismos las tenemos, las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy en una constante guerra conmigo mismo, porque yo soy mi peor enemigo, no es el diablo ya está vencido, usted ya lo entendió. Yo no le tengo miedo al diablo, yo le tengo miedo a mis pensamientos que me pueden hacer caer, que me pueden venir a poner un pensamiento que no es de Dios. Y Dios viene por una iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios ama? Una iglesia santa, limpia, sin manchas. Por lo tanto, nosotros somos la iglesia. Estas 4 paredes es un cajón que nos sirve para reunirnos, pero usted y yo somos templos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Me está siguiendo hasta acá? Entonces, Romanos dice: porque los designios de la carne son enemigos de Dios. Cuando habla de la carne, repito, no está hablando de los chicharrones que me comí ayer.
Cuando está hablando de la carne, está hablando de mi cabeza y de mis pensamientos, que ahí viene todo, todo, de ahí viene todo. De ahí vengo, yo peco. Yo puedo pensar, y le voy a decir una cosa. Yo he vivido las dos cosas. He vivido las dos cosas. He estado en la carne. Sé que es vivir en la carne, que viene la muerte, la depresión, todo lo malo. Pero también sé vivir lleno del Espíritu Santo y bajo el poder de la unción. Las dos cosas las he experimentado. Las 24 horas del día soy bombardeado con pensamientos para caer. Hombres más ungidos que yo, hombres que han tenido iglesias más grandes, han caído. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Si pastores con iglesias más grandes, usados por Dios, han caído, entonces nosotros tenemos que pertenecer firmes, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Ahí te quedas. Este pensamiento es santo. Este pensamiento es puro. Este pensamiento es solo para ti. Para poder yo caminar en el poder, para poder yo caminar siempre lleno, tengo que someter todo pensamiento, porque somos bombardeados todos los días, 24 horas del día. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo y caminó con el poder del Espíritu Santo, escuche, hay personas que se tardan 3 y 5 horas sacando un demonio, y Jesús se tardaba 1 minuto. Hay personas que pasan orando 8 horas por un cáncer, y Jesús solo decía fuera. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? Que Jesús sometía la carne, se negaba a él mismo, ayunaba y oraba. ¿Para qué nos sirve el ayuno entonces, pastor? Para dominar el cuerpo. Cuando yo ayuno, empiezo a dominar lo que yo más quiero, y entonces empiezo a dominar la carne y los pensamientos. Y entonces hay algo. Jesús lo podía hacer. Jesús oraba 8, 10 horas, quizá más. Entonces ahora viene gente que quiere sacar un cáncer, se tarda 5 horas y ora 1 minuto. Hay gente que quiere sanar una enfermedad, la quiere sanar ya, pero ni siquiera 30 segundos ora. Es lo contrario. ¿Por qué Jesús podía manifestar su gloria en 1 segundo diciendo fuera? Porque se mantenía más en lo secreto. Para que se manifieste la gloria en público, tenemos que estar en lo secreto. Por eso Jesús, cuando llegaba, es lo que le gusta a Héctor, todos conocen la victoria de Jesús, pero nadie conoce. Bueno, por la Biblia la conoce, pero no conocen la historia. Todos han oído de Kathryn Kuhlman, una mujer llena del Espíritu Santo, una mujer que hacía milagros sobrenaturales, ¿verdad? Pero nadie conocía cuántas horas ella se metía a orar, cuántos ayunos. La calle Azusa, aquel movimiento revolucionario cristiano en California, de William Seymour, y pasaron grandes milagros ahí, y todos conocemos los milagros, pero todos desconocemos cuántas horas oraba él para que sucediera eso. Entonces, para que se manifieste una gloria pública, tengo que estar en lo secreto. Nabucodonosor, un rey muy grande, uno de los mayores y más grandes reyes del Antiguo Testamento, tuvo un sueño. Y ese sueño decía que había un árbol y que ese árbol caía en hojas. Usted lo puede leer ahí. Pero este Nabucodonosor termina como un caballo comiendo hierba. Nabucodonosor termina comiendo hierba porque hubo un cambio de pensamiento. Vino un castigo. Mire, ¿qué pasaría si a usted le cambian el pensamiento? Si a Nabucodonosor le cambiaron el pensamiento y terminó comiendo hierbas
como un caballo, pero no tenía el cuerpo de caballo, sino que estaba actuando como un caballo porque le habían cambiado, aquí mire, aquí, la cabeza. Entonces el Señor quiere transformar tu forma de pensar desde aquí, para que tú empieces a cambiar. Él no era un caballo, pero comía hierbas como un caballo. Yo no sé si el Señor te puede querer cambiar tu pensamiento y te ponga conejo y solo zanahoria estés comiendo, ¿ah? Y que en lugar de decirme pastor me diga: ¿qué hay de nuevo, doc? Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, y es hablar de la cruz. Él te está hablando de una vida de sacrificio, y Él te está hablando de sacrificar la carne, y no es fácil. Pastor, ¿y usted no tiene pensamientos adámicos? Sí los tengo. Yo soy humano igual que usted, pero le estoy enseñando algo que yo hago. Yo someto la carne. Cuando viene un pensamiento, lo estrangulo y le digo: no, yo te someto a la voluntad de Dios. No voy a dejarme vencer. Entonces, pastor, lucha. Sí, por eso soy un soldado. Por eso tú eres un soldado. Porque tenemos que luchar constantemente con nuestro propio yo. Vencer y decir: no, no se puede, no es correcto. Jesús me entregó al enemigo derrotado. No me lo entregó victorioso, al diablo me lo entregó derrotado. Entienda, por favor, que el diablo ya está derrotado. Él se lo entregó derrotado. La lucha es usted mismo, sus pensamientos. Y como yo he vencido, vosotros venceréis, dice la palabra. Y el que está con vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así que el enemigo ya está vencido. Pero hay que hacer un sacrificio. Escuche, Jesús es bien tajante. Jesús dijo: el que ama a papá y el que ama a mamá más que a mí no es digno. Tajante. Disculpa, pero es que mire, pastor, fíjese que mejor mi papá y mi mamá. Él te va a recoger. Él no te va a desamparar. No estás solo. Él va a estar contigo. Él es tu proveedor. Él es tu esposo. Él es tu ayuda. Él es Jehová Jireh. Él es el Dios todopoderoso que no te va a dejar vencer por nada. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que sacrificar tu carne para poder vivir en el Espíritu. Eso es, damas y caballeros. Hay personas que a veces son duros de corazón. No podemos jugar con la carne. No podemos echarle flores a la carne. No podemos darle quebrada a la carne. Él te va a destruir. Ha destruido a grandes líderes, a grandes adoradores, a grandes cantantes, a grandes pastores y apóstoles. Te puede destruir a ti. Por eso no es un juego. No es un juego. Tenemos que estar llenos y ser guiados por el Espíritu Santo. Quitémonos la máscara. Todos tenemos malos pensamientos. Todos hemos tenido mal corazón, intenciones del corazón. Todos. Yo ya no quiero a mi esposa. Miren, ya no la aguanto. Alguien me dio un consejo y me dijo: mira, no, pero no es por eso. Me dice: ¿querés aprender a amar a tu esposa? Me dijo: empezá a amar a Dios primero. Y cuando empeces a amar a Dios primero, vas a sentir que lo segundo es más fácil. ¿Cuál es el mensaje entonces, pastor? No salgan solo llenos del Espíritu Santo. Sí, es bien bonito experimentar la presencia y la gloria de Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Se siente una paz, se siente gozo, se siente tranquilidad. Pero al salir de allá no podemos manejar la carne. Solamente llenos del poder del Espíritu Santo. Solamente así.
Entonces, pastor, por eso vino así, sí. Porque yo lucho todos los días como soldado, como usted y como yo. Lucho todos los días con pensamientos que no le agradan a Dios, intenciones en mi corazón que no le agradan a Dios. ¿Y qué es lo que hago entonces? Someto mi carne. Debe de haber un sacrificio. Debe de existir un sacrificio.